Muchas gracias. Gracias por la tan amable presentación y gracias por la invitación a los compañeros del CIESPAL y a los compañeros de la Fundación Ebert. Estoy contento de estar aquí. Discúlpenme si mi voz está un poco golpeada, pero creo que se escucha bien, ¿no? No, estamos bien. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer es intentar compartir con ustedes una investigación que hicimos en la universidad durante varios años ya sobre un nuevo partido de derecha, ya no tan nuevo, cuando empezamos era un poco más nuevo que ahora, que es el PRO, Propuesta Republicana, que nace en una fundación, un think tank en el año 2001, que llega al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007, que es reelecto en la que llamaríamos la Alcaldía de Buenos Aires en el año 2011 y actualmente aparece como la principal fuerza de oposición al actual proceso político argentino, más aún desde la reciente, fresquita hace unos días, alianza tejida con el Partido Radical, con la Unión Cívica Radical, que en su convención nacional decidió participar de una alianza con el PRO a nivel nacional. En primer lugar, bueno, y que fue construido en torno al liderazgo de Mauricio Macri, que es el heredero de uno de los principales grupos económicos argentinos, de SOCMA, Sociedades Macri, que nace hace ya unas 4 décadas, que acumuló gran poder económico durante los años de la dictadura y en los años 90, y como todos los grandes grupos económicos argentinos hicieron entre los años 70 y los años 90, se diversificaron y participaron de diferentes negocios que van desde la industria automotriz hasta los negocios vinculados con el agro. Macri fue también, como muchos por ahí lo saben, presidente del club más popular de Argentina, Boca Juniors, y ahí logró una gran notoriedad pública. El primer punto que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con los orígenes de PRO. PRO, como les decía recién, nace de una fundación. Un partido político que nace de una fundación es ya una rareza, por lo menos para el caso argentino. En general, los partidos políticos nacían de, grupos, vinculados con movimientos sociales o desde el Estado mismo, o desde escisiones de partidos preexistentes. Bueno, PRO nace de una fundación que se crea en el año 2001 que se llamaba Creer y Crecer. Ellos creyeron y crecieron. Creer y Crecer nace básicamente como una fundación acorde con los principios básicos de la construcción de saberes de Estado en los años 90, es decir, producir equipos técnicos y políticas públicas llave en mano para proveérselas a el gobierno que las quisiera adoptar. Nace con esa impronta, con la particularidad de que ya tenía a Macri entre sus filas, no era el único, estaba en alianza con otro empresario, de Narváez, que es otro heredero económico, con quien tendrá encuentros y desencuentros a lo largo de toda la existencia del partido. Y entonces digo, nace como una posible forma, por ejemplo, de renovación del peronismo menemista, que había perdido las elecciones presidenciales en el año 99 y que ya con las crisis y los problemas económicos y el evidente agotamiento de la convertibilidad, que era el programa económico que había sostenido el menemismo del año 91 y que había continuado el gobierno de la Alianza en el año 99. Discúlpenme que diga muchos nombres que por ahí no son del todo familiares, pero voy a intentar hacerlo lo menos posible. Y si no, después me preguntan qué quiere decir cada cosa. Entonces, decía,
ante el horizonte más o menos probable del agotamiento de la convertibilidad, empiezan a trabajar para producir programas y equipos técnicos de cara a las elecciones presidenciales del año 2003. En el medio están los acontecimientos conocidos, creo ya sí, por todos, de diciembre de 2001 y los primeros meses del 2002, que producen la caída del gobierno de la Alianza, la caída del ministro de Economía, primero, que había sido quien creó la convertibilidad, Cavallo, que él mismo había creado un pequeño partido de derecha que le fue bastante bien en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Cae la Alianza, cae el gobierno, cae la convertibilidad y se produce un ciclo de movilizaciones políticas muy extenso, de impugnación de la representación política institucional y formal, y todos recordarán seguramente, por lo menos los más añosos como yo, la consigna que se vayan todos, que era la que gobernaba un poco, la que organizaba las protestas de esos meses. Las ciencias sociales nos hemos dedicado mucho a pensar qué significó diciembre de 2001, qué significaron esas movilizaciones, cuáles eran las demandas, los sentidos en disputa en esos contextos, al tiempo que nos preguntábamos por cómo el sistema político había logrado reconstituirse a partir de esa crisis. A lo que prestamos menos atención, quizás porque nos sorprendió años después, es a que hubo otro modo de lectura de esa crisis, otro modo de interpretación de lo que significaba, que fue la que después organizó y fomentó ese movimiento incipiente que a partir de 2005 se llama Propuesta Republicana PRO. Y esto tiene que ver con esa lectura alternativa que podemos decir desde arriba de la crisis, que interpretaba dicha crisis como el agotamiento de lo que la política, como se llamaba en ese momento, como la llamaba el PRO, digamos, y sus líderes, lo que la política tenía para dar a el gobierno de la Argentina, lo que los políticos tenían para dar al gobierno de la Argentina. Pero a diferencia de las formas de democracia directa que en esos meses florecieron, asambleas, formas de autoproducción, etc., lo que proponía Macri y su pequeño grupo en ese momento no era impugnar la representación política, no era impugnar el régimen político, sino producir una renovación del personal. La idea era que tenían que ingresar a la actividad política una serie de personas portadoras de valores que esa actividad política no tenía hasta entonces, o que había perdido en todo caso, que tenían que ver con volverla más eficiente y con moralizarla. Por eso la idea de meterse en política era un llamado no a esa gente que se metía en política ya desde las asambleas barriales, desde los movimientos sociales, no era a esas personas a las que interpelaba Macri y su pequeño grupo en ese momento a que se metieran en política, sino a personas exitosas. El éxito es una prueba de una cierta cualidad moral que no todos tenemos. Personas exitosas, decía, provenientes tanto del mundo corporativo de las empresas como del mundo de las ONG profesionalizadas y del voluntariado católico. Emprendedorismo y voluntariado van a ser dos claves fundamentales para entender cómo se construye la militancia, las visiones del mundo y las ideas políticas de PRO. El cambio, digamos, la coyuntura de 2001 y la lectura que hacen Macri y su grupo en ese momento los lleva a abandonar la idea de
construir esta fundación o solamente construir una fundación que provea de equipos técnicos y de programas políticos al próximo gobierno, eventualmente poner un candidato dentro de ese armado político que parecía ser en ese incipiente 2002 todavía alguna figura del peronismo de centro-derecha. Como muchos de ustedes sabrán, ese enigma llamado peronismo tiene a su interior izquierdas, derechas y centros. Y entonces, digamos, cambia el diagnóstico y la idea es: hay que fundar un nuevo partido, hay que fundar un partido propio, un movimiento político propio y no dejarse absorber por las internas peronistas, entonces, que comenzaban a ser cada vez más violentas. Más virulentas, quiero decir, no en cuanto a violencia física, pero sí la idea, digamos, la interna entre el entonces presidente provisional, Eduardo Duhalde, y el principal candidato del peronismo entonces, que era todavía Carlos Menem, que gana la primera vuelta de las elecciones del 2003 y deja vacante el cargo cuando no se presenta a la segunda vuelta, es cuando asume Kirchner, que asume con esa extrema debilidad en su legitimidad de origen. Bueno, ese año 2002, la interna peronista, digamos, ahorro los detalles, pero suponía, digamos, para el PRO era, o para ese proto-PRO, era el espacio a evitar para no ser fagocitado por esa interna, y casi será una constante de la vida política de ese partido, de la estrategia de alianzas de ese partido, no ser la frutilla del postre de algún armado peronista y no dejarse fagocitar por ese partido. Al mismo tiempo, la coyuntura del año 2001-2002, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde finalmente decide Macri y su grupo, y ahí se separa de su socio empresario, digo, donde decide construir su proyecto político, en esta ciudad de Buenos Aires es donde es lo que uno puede llamar el epicentro de la crisis de representación o de representatividad que vive el sistema político y sobre todo el sistema partidario en Argentina, lo cual produce dos fenómenos que favorecen la aparición de una nueva fuerza política. En primer lugar, electorados en disponibilidad, como diría el viejo Germani, es decir, electorados que pierden vínculos más o menos estables con sus referencias políticas anteriores, sobre todo en lo que se llama el hemisferio no peronista. Y en segundo lugar, personal político disponible. Personal político disponible con la crisis del radicalismo, con la crisis de más larga data del peronismo, que parte de su personal político, recordemos que son dos partidos que tienen a su interior un ala conservadora y un ala progresista, encuentran sobre todo en las alas conservadoras, pero no solamente en este nuevo líder que quería formar un partido, una oportunidad de crecimiento político, digamos, ¿no? Bueno, paso de la historia porque me parece que no es lo más interesante para profundizar, por lo menos ahora. Pero sí quisiera decir que con estos retazos de políticos de larga data, peronistas, radicales y de partidos de centroderecha tradicionales, conservadores y neoliberales, más los nuevos políticos provenientes del mundo de la empresa y del mundo del voluntariado y de las ONG profesionales, con estos retazos se funda el nuevo partido que se llamará a partir de 2005 Propuesta Republicana. Vos me decís cuando falta poco para ver. Buenísimo. Al decir de... Perfecto. Digamos, ya con esto adelantamos un poco la idea de que si hay algo que renueva originalmente a esta nueva derecha, es la voluntad de construir un partido político competitivo. Es decir, no una tribuna de doctrina, como había sido en el caso argentino la derecha tradicionalmente, que había sido sobre todo espacios de propagación de ideas, de
construcción de opinión pública antes de construcción de poder por vías electorales. Cuando habían construido poder lo habían hecho por vías no electorales. Antes de los años 80 habían participado de todos los golpes militares, distintas fuerzas de derecha en cada momento. Decía entonces que la voluntad de construir un partido competitivo y también la voluntad de construir un partido, por tanto, no doctrinario, sino pragmático, flexible, uno podría decir, recuperando lo que decía Gustavo antes, posideológico en este sentido. Y sobre todo, uno puede ver esto en la flexibilidad ideológica del PRO, en la conformación de sus equipos técnicos, en los que incorpora personas provenientes del mundo progresista y técnicos de pura raigambre conservadora o neoliberal. Pero creo yo que hay que distinguir acá la dimensión cultural y la dimensión societal en la que el PRO ha sido muy flexible de la dimensión económica, donde claramente es, y ahora podemos ver, quien sigue un poco la vida política argentina, conocerá que los principales referentes económicos del PRO son economistas ortodoxos, puros y duros, no hay ahí medias tintas, y ahí en lo económico el PRO mantuvo coherentemente un discurso muy emparentado con la tradición de derecha neoliberal. No tanto en lo cultural, no tanto en lo... o más contradictoriamente y más ambiguamente en lo cultural y en lo social. El mercado y el emprendedorismo son valores fundamentales. Y acá también esto nos lleva a otro punto que me parece muy importante para entender, en este caso, esta nueva derecha argentina, con rasgos, por supuesto, con rupturas y continuidades respecto de sus predecesoras, que es la cuestión de su conexión con lo que yo llamo mundos sociales de enraizamiento o de pertenencia, que son básicamente dos, como les decía recién, el mundo de la empresa corporativa y el mundo del voluntariado católico y de, modernizado, y el mundo de las ONG profesionales. Y estos mundos sociales de enraizamiento y de pertenencia le permiten al partido dos cosas. Primero, encauzar, organizar energías militantes que lo preexistían. En los años 90 en Argentina, parte de las juventudes se inician en la vida política o en la vida pública a través de ONGs, a través del voluntariado, así como la militancia de izquierda o nacional popular se inicia en centros de estudiantes, en movimientos barriales, territoriales. Las clases medias altas, más vinculadas con el mundo católico y con el mundo conservador, se inician muchas veces vía ONG profesionalizantes y vía voluntariado. Esas energías son articuladas, movilizadas y encauzadas por el PRO. Entonces, hasta hoy, el PRO intentará reclutar militantes, y lo hace, y reclutar cuadros, candidatos electorales, cuadros dirigentes y cuadros, de gestión de Estado en estos dos mundos sociales, y movilizando la idea del voluntariado y el emprendedorismo. También lo que le da este enraizamiento en estos mundos sociales es lo que yo llamo un nuevo etos político, un nuevo repertorio de acción y de visiones del mundo. Digo nuevo, y siempre la palabra nuevo en ciencias sociales es ambigua porque no es del todo nuevo. Como decía, está vinculado con estas experiencias de los años 90 y con alguna ramificación de lo que fue la vieja UCD, que fue un partido de derecha de los años 80, pero eso sería otro cantar, porque ahí es mucho más ambigua la relación. Pero sí, decía, repertorios de acción, visiones del mundo vinculados que le proveen sobre todo formatos que lo conectan con ciertos rituales, ciertas formas políticas. Los rituales políticos de PRO, el modo en que PRO celebra su cohesión interna, celebra su existencia y crea espíritu colectivo con sus cuadros y sus militantes, se parece mucho a las fiestas de fin de año de las grandes corporaciones. Se parece mucho a
celebración cuidada, planificada, pero muy festiva, en la que el team leader, Macri en este caso, digamos, ensalza el éxito de la organización. Sí, ya estamos llegando al final. Por eso, cuando uno piensa en la ajenidad de estos rituales respecto de las prácticas políticas y de los rituales políticos más clásicos, la plaza, el estadio, la celebración de la militancia, el bombo, en fin, elementos típicos de la política argentina, la ajenidad es en parte cuidada, producida para dar una imagen pública en este sentido, pero también se entronca con el modo en que se concibe a sí mismo y quiere construirse en relación a su militancia. Y también, y esto ya es el último punto, tanto la flexibilidad ideológica, sobre todo en lo social o en lo societal y lo cultural, como este enraizamiento en estos mundos sociales de pertenencia, le permitió a PRO conectar en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con un electorado, como decía recién, mayoritariamente no peronista y con una importante masa de sectores medios aspiracionales o sectores medios altos o medios reales, digamos, le permitió conectar, digamos, con un conjunto de experiencias de las clases medias altas vinculadas con valores posmateriales como la ecología, entonces la bicicleta asociada al cuidado personal y no a un proyecto colectivo, digamos, las ferias verdes, el cuidado del cuerpo, las nuevas espiritualidades, el respirar. Todos respiramos, pero otra forma de respiración. Digo, no es que el PRO respira y el resto no se preocupen, estamos todos respirando, si no, no estaríamos acá, pero ellos respiran de otra forma. Las nuevas espiritualidades, que no inventó el PRO para nada, pero con las que se vincula, digamos, que atraviesan, aparte de las clases medias, y con las que se vincula fuertemente, y que sin ambigüedades y sin vergüenza, otras fuerzas políticas, digamos, tendrían vínculos más culposos, las escenifica, las pone en escena como parte de su presentación pública. Ahora, uno puede decir, y también, por supuesto, a través yo estoy enfatizando estos rasgos, pero por supuesto, a través de sus redes políticas más tradicionales, tiene inserción territorial a través del peronismo conservador popular y a través del viejo radicalismo, que tiene una inserción barrial, sobre todo en los barrios del centro, del, digamos, corredor céntrico de la ciudad, que son sectores medios clásicos. Eso por supuesto que existe. Pero, digo, en todo caso, el lugar que tiende a ocupar PRO, que tendió a ocupar PRO en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, lo coloca en una ambigüedad respecto de la situación nacional. En primer lugar, porque le cuesta articular un discurso que dé cuenta de la dimensión estatal fuertemente desarrollada, expandida, que, digamos, ubicó, que construyó el actual proceso, digamos, político de gobierno. Tiene un vínculo muy ambiguo con eso, yo diría, tiene un vínculo muy poco ambiguo en privado, pero públicamente le cuesta articular un discurso fuertemente pro-mercado en un contexto de fuertes consensos pro-Estado en Argentina. Entonces, hasta ahora tendió a articularse, y las alianzas políticas, digamos, actuales son consistentes, tendió a articularse con el hemisferio no peronista del electorado, es decir, con los electorados más de clases medias o medias altas, que es muy numeroso en Argentina, sin duda, digamos, permite tener muchos votos, y también con el electorado que vive con cierta molestia, que vive con cierta
enojo y con cierta indignación muchas veces los avances del Estado en la regulación de diferentes ámbitos de la vida social. Por ejemplo, un sector que ha sido muy conflictivo en su vínculo con el gobierno, que es el sector productivo agropecuario, con el cual PRO ha establecido una fuerte alianza, y más aún ahora a través de la incorporación del radicalismo, esa alianza, digamos, ¿no? Hay digamos, claramente vínculos con ese mundo. Bueno, yo, digamos, cerraría acá para no ocupar más tiempo. En todo caso, digamos, después abriría, digamos, puntualizaría más a una cosa u otra si hay preguntas o dudas y por supuesto que los pronósticos políticos no los voy a dar yo hoy, pero son reservados, digamos, ¿no? Digo, por primera vez tenemos una fuerza de derecha competitiva en Argentina, eso es una novedad, y tenemos que entender bien, digamos, de qué se trata para lidiar con ello. Gracias.